Un cordial saludo, un abrazo fraternal y una muy calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que siempre nos sigue en nuestros estudios bíblicos, escudriñando las Escrituras. Siempre le hacemos mención de nuestro ministerio. Ministerio escrito está Lucas 4.8. Nos consigue en las redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube. Sean todos muy bienvenidos a nuestro estudio bíblico. El tema de hoy, vamos a continuar con el tema general, la purificación del santuario, sería la parte 6, pero como habíamos comenzado un subtema llamado la vida del cristiano a la luz del santuario, hoy lo vamos a continuar y sería entonces la parte número 2. Vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios para suplicarle su presencia y dirección en medio nuestro. Padre de eterna misericordia, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, mi Dios, por todas tus bendiciones recibidas de tu mano. Gracias, mi Dios, por la vida, por la salud. Gracias por este hermoso privilegio que tenemos de formar parte de tu pueblo. Gracias por ese llamado que nos has hecho. Y gracias por permitirnos que hayamos respondido positivamente a Él. Acompáñanos, mi Dios, acompaña a todas esas personas que nos están siguiendo en los estudios bíblicos. Bendícelos, protégelos, dirígelos. Si es que todavía no han hecho alguna decisión, permíteme, Dios, que puedas tocar sus corazones para que puedan decidir en favor de ellos mismos, de la vida eterna. Sabemos que eso es lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Acompáñanos, oh Dios, en este estudio. Dirige todo. Pon palabras en mi boca. Y también te suplicamos que abras nuestras mentes para que podamos entender lo que decimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queremos agradecer que muchos queridos hermanos y amigos se han comunicado con nosotros para decirnos que estos estudios que estamos teniendo sobre la purificación del santuario y los estudios sobre el santuario en sí, le han venido muy bien, porque han venido al conocimiento de muchas cosas que ellos no sabían. Es bueno saber que los estudios están sirviendo de bendición para algunas personas. Eso nos anima para poder continuar con esta labor maravillosa que Dios nos ha concedido el privilegio de hacer. Es muy importante, mis amados hermanos, que podamos conocer, que podamos estar cimentados. ¿Saben en qué? En la palabra de nuestro Dios. Aquí lo que presentamos es lo que presenta Dios en su santa y divina palabra. Y es importante que podamos estar cimentados en la palabra, porque el enemigo, ustedes saben, que anda como león rugiente mirando a quién devorar. El enemigo está alrededor nuestro. El enemigo viene con esos vientos huracanados para tratar de tambalear, de derrumbar nuestra fe. Sin embargo, si estamos cimentados en la palabra de Dios, nos dice la misma Biblia que cuando ellos vengan, no van a tener nada en nosotros. Gloria sea a nuestro Dios. Gloria sea a nuestro Dios. Bueno, para comenzar el estudio de hoy, vamos a comenzarlo contestando una pregunta que nos hicieron varios hermanos. Ustedes saben que cuando varios hermanos se comunican y hacen la misma pregunta, pues nosotros lo que hacemos es que tratamos de contestarla lo antes posible, porque a lo mejor eso sirve de piedra de tropiezo para poder entender los temas que siguen, ¿verdad? Y como notamos que la pregunta se repetía en varios de los hermanos, así que vamos a contestar esa pregunta, ¿verdad? Ustedes saben que habíamos dicho que la vida del cristiano, la vida espiritual del cristiano, no es, ¿verdad? Eso lo habíamos especificado en el estudio anterior. No es una vida pasiva.
Es decir, que no es una vida estática. La vida espiritual del cristiano no puede ser una vida estática. No puede ser una vida estática. Por el contrario, la vida espiritual nuestra es una vida muy activa. O sea, esto significa que está en continuo progreso. En continuo progreso. Esa es la vida del cristiano nuestra. De hecho, le habíamos presentado un texto donde el propio Señor nos había dicho lo siguiente. Allí en Mateo 24:13, el Señor dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Fíjense que él usa la palabra perseverar. El que persevere hasta el fin. Esos que perseveren hasta el fin, esos son los que van a ser salvos. La palabra perseverar indica acción. Una acción continua, perseverando. Tenemos que continuar perseverando, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir el Señor? Oigan, el Señor nos quiere decir que la vida del cristiano no es un lecho de rosas. No es un lecho de rosas. Por el contrario, en la vida del cristiano, durante nuestra vida espiritual, vamos a encontrar varios, quizás muchos obstáculos en el camino. Esos obstáculos posiblemente nos hacen tambalear nuestra fe. Tambalear nuestra fe. Así de fuertes pueden ser esos obstáculos, ¿verdad? Por eso es que nuestro Señor dice, nuestro Señor nos especifica que debemos de continuar perseverando, continuamente perseverando hasta el fin. Si hacemos eso, entonces llegaremos a la salvación. El apóstol Pablo, ustedes saben que también tiene una forma característica de presentar las cosas. El apóstol Pablo también nos habló sobre esto. Miren cómo dice. Hebreos 12, capítulo 12, versículo 1. Por tanto, también nosotros, y él se incluye, nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, y vuelve y se incluye, despojémonos. No dice despójense, dice despojémonos. O sea, que él no está excluido de esto. Del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Y corramos nuevamente, incluyéndose, con perseverancia. Exactamente el mismo término que utilizó nuestro Señor. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Aquí el apóstol es claro, hermanos. Nuevamente, él compara la vida del cristiano con una carrera de los atletas, lo que se hacen en los estadios. Pero nos dice, hermanos, él se incluye en la carrera. En todo momento, él no está hablando, no porque ustedes se tienen que preparar, no porque ustedes los que están corriendo, no porque ustedes los que el diablo está acechando, no. Nosotros, o sea, que él se incluye. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que todavía, cuando él escribió esto, todavía no había terminado su carrera. Todavía no había llegado al final. El mensaje que nos está llevando, mis amados hermanos, es que tenemos que continuar corriendo con perseverancia. Importante. Exactamente el mismo término que utilizó el Señor. Perseverancia. ¿Por qué? Hermanos, si nosotros en algún momento dejamos de perseverar, ¿sabe lo que va a pasar? Estamos en peligro de perdernos para siempre.
¿Por qué? Él lo dice allí. Porque el diablo nos está acechando continuamente. El diablo nos está acechando a todos. Por eso, mis amados hermanos, es que tenemos que continuar en la carrera, en la lucha. Tenemos que continuar perseverando. Les presenté esto para entonces, ahora es que vamos a contestar, a hacer la pregunta, ¿verdad? La pregunta que nuestros queridos hermanos y amigos nos hicieron es, ¿cuándo, si se dan cuenta, los dos textos nos dicen que debemos de seguir perseverando hasta el final? El Señor nos dice que perseverar hasta el final. El apóstol Pablo nos dice que tenemos que continuar perseverando hasta que terminemos la carrera. La pregunta que nos hacen es, ¿cuándo llegaremos al final? ¿Cuándo se acaba la carrera? ¿Verdad? Muy buena pregunta. Excelente pregunta. Y como dice el refrán, a una buena pregunta, una mejor contestación. Por eso, como aquí todo lo documentamos con la palabra de Dios, vamos a dejar que sea la misma palabra de Dios la que nos conteste. Dice el mismo apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 6 al 8. En esta ocasión ya ustedes van a ver la diferencia entre lo que escribió en el texto anterior a lo que va a escribir ahora. Miren cómo dice: yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. Estudiamos, ¿verdad? He terminado la carrera. Me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solamente a mí, dice él, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. O sea, que todos los que hemos creído, los que le hemos aceptado y creemos que Él va a regresar pronto a buscar a su pueblo, también recibiremos nuestra corona de estrellas. Gloria sea nuestro Dios. Fíjense que aquí hay algo bien característico. En esta ocasión, el Señor le reveló al apóstol Pablo que él iba a morir. Le dijo, tú vas a morir pronto. Y el apóstol Pablo dijo, no hay problema. No hay problema. Para mí, decía él, el vivir es Cristo. El morir, gloria a Dios, es ganancia. Ganancia. Por lo tanto, ya él estaba listo para morir. ¿Por qué? Porque ya él había perseverado en la carrera. Por eso, como ya él sabía que el Señor le había dicho, vas a morir pronto, es que él puede decir, he terminado la carrera. ¿Lo ven? He terminado la carrera. Y lógicamente, me he mantenido en la fe. ¿Por qué? Porque he seguido perseverando. Yo no solamente le digo a ustedes que lo hagan, no, yo le digo a ustedes que lo hagan, pero yo me lo aplico también. Yo también continúo perseverando. Por lo tanto, mis amados hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, nos dice que esta carrera que nosotros hemos emprendido, la vida del cristiano, la vida espiritual nuestra, solamente se termina de dos maneras. Dos maneras. La primera manera, la manera en que el apóstol Pablo iba a terminar. Ya Dios le había dicho que él iba a morir. Por lo tanto, la primera forma o manera que terminamos la carrera o que llegamos al final, que el Señor Jesús se refería, es cuando morimos. Cuando morimos, ya llegamos al final. Vamos al descanso. Ya no se puede hacer nada más. Nada más. Sencillamente esperar ahí
hasta que venga y nos toque la resurrección. Ya sea en la primera resurrección o en la segunda resurrección. Lógicamente, todos esperamos que sea en la primera resurrección, porque la primera resurrección, cuando el Señor aparezca, va a ser la resurrección de los justos. ¿Ve? Gloria sea a nuestro Dios. Bueno, así que la primera forma de terminar la carrera es cuando uno muere. Además, por eso es que dice también que tenemos que perseverar, porque en este caso el apóstol sabía que iba a morir pronto. Pero en el caso nuestro, hermanos, nosotros no sabemos cuándo vamos a morir, cuándo la muerte nos va a sorprender. A lo mejor nos sorprende en el momento que nosotros menos esperemos, o esperamos, ¿verdad? Por eso tenemos que seguir perseverando constantemente. La otra forma en que terminamos la carrera o llegamos al final, también el Señor lo dice en su santa palabra. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 12 versículo 43 dice: Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Cuándo entonces es la otra forma en que se termina la carrera? Hermanos, la otra forma es cuando el Señor regrese. Y usted me va a decir, pero ¿y si hemos muerto? Bueno, pues si hemos muerto como el apóstol Pablo, pues nada, esperaremos la resurrección. Terminó nuestra carrera cuando morimos, pero la palabra me dice que cuando el Señor regrese van a haber muchos justificados, muchos hijos de Dios que han perseverado y se han mantenido fieles, que no van a ver la muerte, no van a pasar por la muerte, sino que sencillamente van a verlo con esos mismos ojos. Lo van a estar esperando. Esos son los que dice el profeta Isaías, que cuando el Señor regrese van a decir: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Gloria sea su nombre. Por lo tanto, hermanos, tenemos que llegamos al final o terminamos la carrera únicamente de dos maneras: o cuando nosotros morimos, o si somos de esos privilegiados que no vamos a ver la muerte cuando el Señor regrese. Vamos a estar vivos. Y entonces, como quiera, vamos a ser transformados. ¿Ves? Como quiera. Gloria sea nuestro Dios. Alabado sea para siempre. Bueno, espero, mis amados hermanos y amigos, que haya contestado favorablemente, ¿verdad? La pregunta que ustedes me hicieron. Ahora sí podemos seguir adelante. Nos habíamos quedado en el santuario. Y nos habíamos quedado que ya habíamos entrado al santuario y el primer mueble que encontramos es el altar del sacrificio, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes? Hermanos, en el estudio pasado explicamos bastante bien lo que significaba para nosotros el altar del sacrificio. Espero que lo hayamos comprendido. Ahora bien, después del altar del sacrificio, el segundo mueble que encontramos es este que está aquí. Y este que está aquí se llama la fuente o el lavacro. Vamos a presentar otra ilustración, la que presentamos la semana pasada, vista desde arriba, ¿verdad? Entramos al santuario, nos encontramos con el altar del holocausto y lo próximo es la fuente, ¿sabes? La fuente o el lavacro. Recuerden que estamos haciendo un recorrido por el santuario para ir determinando todas las lecciones que el santuario nos da. ¿Ok? El segundo mueble, la fuente o el lavacro. En la fuente, pues lógicamente hay mucha agua. ¿Y para qué se usa el agua? Pues para lavarse. En el santuario que Dios le mandó a construir a Moisés, ¿cómo se usaba? Pues bueno, allí los sacerdotes
los sacerdotes, antes de comenzar cualquier ceremonia, se tenían que lavar las manos antes de realizar cualquier ceremonia. Antes de realizar cualquier ceremonia. Y si la ceremonia que iba a oficiar era una que requería algún tipo de sacrificio, pues entonces, después que se terminaba la ceremonia, se tenía que lavar también. Ahora bien, cuando ese sacerdote iba a entrar al lugar santo, ¿lo ven? El lugar santo, que es este que está aquí. Cuando el sacerdote iba a entrar al lugar santo, entonces el sacerdote se tenía que lavar las manos, pero también se tenía que lavar los pies. ¿Por qué? Eso tenía un simbolismo muy, pero que muy importante. Lo que eso significaba es que para poder entrar al lugar santo, el sacerdote tenía que estar completamente limpio. Completamente limpio. Cuando hablamos completamente limpio, no solamente limpios en el exterior, sino limpios en el corazón. Ese era el mensaje que nos quería dar. Como ustedes saben, el santuario nos tiene una serie de lecciones a través del recorrido en el santuario. Y eso es lo que precisamente estamos haciendo. Ahora bien, eso era lo que se hacía en aquella ocasión. Para nosotros, ¿cuál es la aplicación de este segundo mueble en la vida del cristiano? Pues mi hermano, la aplicación es sencilla. El lavacro o la fuente lo que significa es el bautismo. El bautismo. Los que han pasado por eso pues saben a lo que yo me refiero, ¿verdad? El bautismo, hermanos, es una parte muy, pero que muy importante en la vida del cristiano. Una parte esencial en la vida del cristiano. Hay muchas personas, muchos queridos hermanos, que no le dan la importancia que tiene el bautismo en la vida del cristiano. Y algunos piensan que ni siquiera se tienen que bautizar, que con aceptar al Señor, orar y aceptarlo como su Salvador personal, ya es suficiente. No tienen que pasar por el bautismo. ¿Qué nos dice el propio Señor con relación al bautismo? Vamos a ver. Este es el mismo Señor hablando nuevamente. Allí en Marcos capítulo 16, los versículos 15 y 16 dice: y les dijo, ya cuando estaba por despedirse, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Predicar el evangelio, ¿verdad? Y después, ¿qué dice? El que creyere y fuere bautizado, ¿qué va a pasar con ellos? Será salvo. ¿Lo ven? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Qué interesante, ¿verdad? El propio Señor nos dice que para poder ser salvos se reúnen dos requisitos. Dos requisitos. ¿Cuál es el primer requisito? Creer. Aceptar al Señor como tu Salvador personal. Confesar tus pecados. Todo esto es lo mismo. Todo esto es lo mismo. Creer. Pero también dice que hay un segundo requisito. ¿Cuál es el otro requisito? Ser bautizado. Porque dice que si no es bautizado, si no crees y eres bautizado, no vas a ser salvo. Por lo tanto, el segundo requisito es ser bautizado. Dos requisitos. Lo dice el propio Señor. Por eso, hermanos, es
que el segundo mueble que aparece en el santuario es el lavacro o la fuente. ¿Por qué? Lo que pasa que ya habíamos hablado de los pasos, las etapas o los filtros que teníamos que pasar a través del santuario. La segunda etapa, el segundo paso en la vida del cristiano es precisamente el bautismo. Ese es el segundo paso en la vida del cristiano. Por eso es que cuando vamos en camino del santuario, encontramos primero el altar del sacrificio. Ya habíamos dicho lo que significa el altar del sacrificio: aceptar a nuestro Señor, pedir perdón por nuestros pecados, reconocernos pecadores, todo eso, ¿verdad? Pero luego nos dice la Biblia que hagamos eso, también tenemos que entonces ser bautizados. Fíjense, una historia que nos dice la Biblia, allí en Juan capítulo 3, versículos del 1 al 5. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, Jesús fue al grano, porque ya él conocía del lado que él venía: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, haciéndose el loco o no entendiendo realmente qué fue lo que dijo, le dice: pero ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces respondió Jesús y le dice: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya van dos veces que el propio Señor nos señala cuando dice nacer de agua, se refiere precisamente al bautismo. Y ya van dos veces, mis amados hermanos, que el propio Señor dice categóricamente que el bautismo es totalmente necesario. Es el segundo requisito para poder, dice aquí, ver o estar en el reino de nuestro Dios. Fíjense que en esta ocasión el Señor no solamente se refiere al bautismo, cuando se refiere al bautismo, dice nacer de nuevo. Es una expresión tremenda. Nacer de nuevo. Hermanos, esto significa que el bautismo representa eso mismo, nacer de nuevo. El bautismo representa una nueva vida. Gloria sea nuestro Dios. Entonces, siempre ustedes saben que el apóstol Pablo nos presenta las cosas desde otro punto de vista. Ya vimos cómo Jesús en dos ocasiones nos dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Aquí le está diciendo a Nicodemo: si no naces de agua y de espíritu, no puedes heredar el reino de Dios. ¿Qué significa el bautismo? ¿Qué significa el bautismo para usted, para mí y para cada cristiano? Para cada uno de los que hemos aceptado al Señor. ¿Saben qué? El apóstol Pablo lo describe magistralmente. Miren lo que significa. Romanos capítulo 6, los versículos del 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, o sea, que el apóstol Pablo fue bautizado, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La misma expresión que utilizó nuestro Señor. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte a través del bautismo,
así también lo seremos en la de su resurrección. Una explicación magistral, mis amados hermanos. El apóstol Pablo lo que nos quiere decir es lo siguiente. Miren, ustedes saben que nuestro Señor Jesús murió. ¿Verdad que murió? Sí. Y nuestro Señor Jesús fue sepultado. ¿Verdad que fue sepultado? Sí. Bueno, pues así como Él murió y fue sepultado, cuando nosotros nos bautizamos, estamos muriendo y estamos sepultando en el agua esa vieja criatura que éramos nosotros. Gloria sea nuestro Dios. Y si se fijan, estoy hablando y estoy haciendo la expresión de bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo que nos habla la palabra de Dios es el bautismo por inmersión. No es por asperjar. O sea, no es echarle agua por encimita. No. Es inmersión. Inmersión. ¿Por qué? Porque en ese sentido, hermano, las aguas bautismales representan la tumba en la que vamos a enterrar esa vieja persona que éramos usted y yo. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Cuando usted y yo bajamos a las aguas bautismales, lo que estamos haciendo es sepultando esa vida antigua que nosotros teníamos. La estamos sepultando. En ese sentido, las aguas bautismales representan la tumba. Ahí dejamos a la vieja criatura. Pero la cosa no termina ahí. No. El apóstol Pablo me dice, y después que el Señor fue sepultado, ¿qué pasó? Pues Él resucitó. ¡Qué bien! Al tercer día resucitó. Pues ¿sabe qué? Ya sea mi Dios. Cuando a usted lo sacan de las aguas bautismales, cuando usted sale de las aguas bautismales, usted es una nueva criatura. Gloria sea nuestro Dios. Usted es una nueva criatura. Eso simboliza, hermanos, que usted fue sepultado y usted resucitó. Usted tiene nueva vida. Por eso es que el Señor le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede heredar el reino de Dios. Gloria sea mi Dios. ¿Ven ustedes? La Biblia es una cosa maravillosa. Se compagina perfectamente. Y aquí el apóstol Pablo nos está ilustrando y nos dice, no, yo también fui bautizado porque yo tenía una vida de pecado que tú no te imaginas. Yo los perseguía, los torturaba y hasta los mataba a los cristianos. Yo tuve que nacer de nuevo. Yo tuve también que ser sepultado y tuve que resucitar a la nueva vida. Por lo tanto, usted y yo hemos resucitado a una nueva vida. Si usted fue bautizado, mi querido hermano o amigo, así como yo, nosotros hemos resucitado a una nueva vida. Cuando salimos del agua bautismal, salimos una nueva criatura. ¿Sabe qué? Cuando salimos de esas aguas bautismales, un nuevo hijo de Dios se ha inscrito en el libro de la vida. Alabado sea nuestro Dios. Ahora, hermanos, usted y yo somos hijos del reino de Dios. ¿Entendemos eso? Somos hijos del reino de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice en otra ocasión
que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. ¿En dónde está? En el cielo mismo. Por eso fue que el Señor, cuando oró por todos nosotros, les dijo: te pido que los cuides, porque ellos están en el mundo, pero ellos no son de este mundo. No pertenecemos a este mundo, porque al bautizarnos somos nuevas criaturas. Somos nuevos hijos en el reino de nuestro Dios. La otra simbolización que tiene el bautismo, ustedes saben que la palabra nos dice que cuando el Señor regrese, los muertos en Cristo resucitarán primero. El bautismo representa también esa resurrección. Resucitamos en nueva criatura, ¿verdad? Aunque seguimos con el cuerpo de pecado. Todavía seguimos con el cuerpo de pecado. Pero somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Sin embargo, la resurrección en ese día glorioso, cuando el Señor regrese, no va a ser simbólica, va a ser real. Y cuando resucitemos, resucitaremos en los cuerpos gloriosos, semejantes al cuerpo de nuestro Señor Jesús. Gloria sea su nombre. Ahí sí que va a ser la resurrección tremenda, cuando vamos a ser semejantes, como nos dice el apóstol Juan. En ese día vamos a ser semejantes a Él y lo veremos tal como Él es. Gloria sea nuestro Dios. Por lo tanto, el bautismo es un preludio, un anticipo, una representación también de esa resurrección gloriosa cuando el Señor Jesús regrese. Alabado sea su nombre. Ven ustedes, mis amados hermanos, cómo es que el santuario nos va presentando las diferentes etapas en nuestra vida. Y esto se construyó miles de años atrás. Sin embargo, ven ustedes cómo perfectamente nos describe. El bautismo representa, como dijimos, el segundo paso. El segundo paso en la vida del cristiano. ¿Lo ven? El segundo paso. Ese es el segundo paso en la vida del cristiano. Ahora bien, vamos hacia el santuario, pasamos por el primero, ya pasamos por el segundo. ¿Qué nos queda? Entrar en el lugar santo. Estamos haciendo el recorrido en el santuario. Porque lógicamente el objetivo es encontrarnos con el Señor. ¿Y dónde nos encontramos con el Señor? En el lugar santísimo. Ahí es que está la presencia del Señor, lo habíamos dicho desde un principio. Y vamos hacia allá. Pero para poder llegar acá, tenemos que pasar por todo esto. ¿Lo ven? Qué interesante. Así que tenemos entonces el próximo paso. Todo esto ya ocurrió en el atrio. Ahora vamos a entrar al lugar santo. Y entonces, alguno de ustedes que estuvo pendiente en el estudio pasado me dice: pero hermano Pedro, aquí hay un problema. ¿Por qué? ¿A poco usted nos había dicho que en el lugar santo solamente entran los sacerdotes? Y cuando nosotros somos bautizados, nosotros no salimos como sacerdotes. Somos nuevas criaturas, pero nosotros no salimos como sacerdotes. No nos ordenan como sacerdotes, ¿o sí? Buena pregunta. Buena pregunta. Hermanos y amigos, lo que sucede es lo siguiente. Y espero que tengan la atención ahora puesta, porque esto es extremadamente importante. Cuando nosotros, recuerden, nosotros estábamos acá, ¿verdad? Estábamos acá, estábamos totalmente perdidos. Recibimos el llamado del Señor, le respondimos positivamente y decidimos entrar, ¿verdad? Responder al llamado. Ya nosotros no solamente respondimos al llamado, ya nosotros aceptamos al Señor. Ya nosotros nos bautizamos. Pues ¿saben qué? Si usted y yo hemos pasado por estas dos etapas, eso significa que usted y yo hemos sido justificados.
El pasar por esas dos etapas significa que hemos sido justificados. Justificados no es lo mismo que el Señor nos haya hecho justos. No es lo mismo. No somos justos. Justificados significa que hemos sido declarados o somos considerados justos. Declarados o considerados justos. Eso es lo que significa. Para nosotros poder entender el término, yo sé que la mayoría de ustedes lo entiende, pero para aquellos que no lo entienden y para aquellos que todavía están medio, ¿verdad? Pues para poder entender el término justificado tenemos que entender una cosa. Miren lo que dice la Biblia. Es importante, pongan atención. Romanos 3, 10 y 2 al 12 dice. Este es el apóstol Pablo hablando otra vez. Así está escrito. No hay un solo justo. ¿Cómo? No hay un solo justo. Ni siquiera uno. ¿Entendimos eso, verdad? Ni siquiera uno. Luego dice, no hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno. No hay uno solo. Hermanos, esto es importante que lo reconozcamos. Lo primero que tenemos que reconocer, al igual que lo primero que tenemos que reconocer cuando vamos a aceptar al Señor, es reconocer que somos pecadores. Esto es exactamente lo mismo. Tenemos que reconocer lo que dice el apóstol Pablo. Él lo dice con una categoría, categóricamente. No hay justo, ni siquiera uno. No hay un ser humano justo. Fíjense, los primeros dos seres humanos que se crearon fueron Adán y Eva. Que se crearon, ¿verdad? Fueron Adán y Eva. Ellos sí fueron creados justos. Ellos fueron creados perfectos. Ellos no tenían ni siquiera la tendencia al pecado. No. Sin embargo, como nuestro Dios los había capacitado, recuerdan, con el libre albedrío, la capacidad que tienen de ellos decidir, ellos decidieron. ¿Qué decidieron ellos? Ellos decidieron desobedecer a Dios. Al desobedecer, ellos se constituyeron en pecadores, que no es otra cosa que injustos. Es decir, que ellos, que eran perfectos, decidieron ser pecadores. Se constituyeron en injustos. Ya, una vez entró el pecado, ya eres pecador. Hasta que venga la transformación. Eres pecador. Por eso es que el apóstol dice que no hay justo ni a uno. Porque ni siquiera Adán y Eva, que fueron creados perfectos, se consideran justos. Porque cayeron en pecado. Decidieron desobedecer. De Adán y Eva para acá, toda la raza humana, somos injustos. Somos pecadores. Eso lo tenemos que reconocer. Y entonces el apóstol nos sigue diciendo, como somos injustos y somos pecadores, mira cómo dice, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, lo ven, todos, no algunos, todos hemos pecado. Y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa que estamos destituidos de la gloria de Dios? Hermanos, estar destituido de la gloria de Dios es estar totalmente perdidos. Condenados. Eso es lo que significa que estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, hermanos, esa era nuestra condición. Estábamos perdidos, estábamos condenados. Esa era nuestra condición hasta que nosotros decidimos pasar por estas dos etapas. Es decir, que una vez nosotros pasamos por estas dos etapas, nosotros somos justificados.
¿Y qué significa ser justificado? Vamos a preguntarle nuevamente. Ese apóstol Pablo sabía mucho. Vamos a preguntarle otra vez. ¿Perdón? Romanos 3, 24 al 26. Dice, para que entendamos ahora la justificación. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, hermanos. Si no hubiera de por medio la redención de nuestro Señor Jesús, ni fuéramos justificados, ni nada hubiera sucedido. Somos justificados solamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación, y esto es importante, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados nuestros, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, ¿quién es Él? Cristo Jesús. De que Él sea el justo. Aquí entonces hay una excepción. ¿Van viendo? Primero dijo, no hay justo ni aun uno. Ahora está diciendo, no, espérate. Hay un solo justo. ¿Quién fue ese? Nuestro Señor Jesús. Pero dice que no solamente es el justo, sino que también es el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Usted creyó en Jesús? ¿Usted cree en el Señor? ¿Usted le aceptó? ¿Usted pasó por los 2 primeros muebles del santuario? Hermano, usted y yo hemos sido justificados. Gloria sea mi Dios. Hemos sido justificados. Y el apóstol me dice que la justificación es gratuita. ¿Por qué? Porque no nos cuesta nada. No nos costó nada a nosotros. Cuando nosotros nos presentamos en el altar del sacrificio, no tuvimos que ser sacrificados. Nosotros por la fe, como dice allí, por la fe presentamos los méritos de nuestro Señor Jesús. Y presentamos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él fue el que hizo el sacrificio sustitutivo de usted y mío. Gloria sea nuestro Dios. ¿Qué nos cuesta? Aceptar al Señor como nuestro Salvador personal. Eso es lo que nos cuesta. Como nuestro Salvador y como nuestro sustituto. Ahora bien, Él dice que Dios puso a nuestro Señor Jesús como propiciación precisamente. ¿Por qué? Porque va en sustitución nuestra a pagar la deuda, hermanos. Nosotros como pecadores tenemos una deuda con Dios por el pecado. Y la deuda se paga con la condenación. Pero el Señor Jesús, al venir a morir sustitutivamente por nosotros, nos libró de esa condenación. Nos perdonó. Gloria sea nuestro Dios. Él pagó la deuda que usted y yo teníamos por el pecado. Ahora bien, la justificación es también perdón. ¿Por qué? Porque si no se nos perdona los pecados, nosotros nunca vamos a ser justificados. Por eso es necesario reconocer que somos pecadores, reconocer que no es justo ni aun uno, y tenemos que sentir el dolor y arrepentirnos de nuestros pecados, confesar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque si no hacemos eso, no podemos ser perdonados. Y si no somos perdonados, no podemos ser justificados. ¿Ven ustedes la cadena? Es una cosa maravillosa, maravillosa. Es decir, que nuestro Señor ha sido el único justo. ¿Por qué? Porque ha sido el único que no ha cometido pecado. Él vivió en este mundo y no cometió un solo pecado. Uno solo, no lo cometió. Por lo tanto, hermanos, tenemos que estar conscientes que como Él no cometió pecado, cuando nosotros somos justificados, no solamente el Señor Jesús presenta su sacrificio en sustitución nuestra, o sea, su muerte, sino que también ahora presenta su vida perfecta, santa e inmaculada, en sustitución de su vida y de mi vida. Gloria sea nuestro Dios. Él es nuestro sustituto, no solamente en la muerte,
sino también en la vida. Alabado sea nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ha sido el único justo y es el único que tiene poder para justificar. El apóstol nos dice: hijitos míos, esta cosa os escribo para que no pequéis. Se supone que no pequemos. Pero si alguno pecare, abogado tenemos para con Dios. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Gloria sea nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él está presentando delante del Padre Celestial no solamente su muerte sustitutiva por la nuestra, sino que también está presentando su vida santa e inmaculada en sustitución por la nuestra también. Y en virtud de eso, Él es nuestro abogado y Él es el único que nos puede justificar, nos puede perdonar. ¿Ok? Espero que hayamos entendido el concepto. Hay un texto maravilloso que quiero compartir con ustedes. Es uno de los textos preferidos míos en la Biblia. Dice, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ahora por la fe en nuestro Salvador, al haber sido justificados por la fe, ahora nosotros tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Hermanos, tenemos paz porque sencillamente no le debemos nada a Dios. Nuestro Señor Jesús pagó nuestra deuda del pecado y presenta su vida inmaculada y santa en sustitución nuestra también. Ahora usted y yo estamos en paz para con Dios. Él nos acredita no solamente su muerte, sino su vida también sin pecado. Esto es lo que nos enseña el santuario. Aceptamos el llamado, entramos, ¿verdad? Pasamos por el primer mueble, pasamos por el segundo mueble y somos justificados. ¿Qué nos enseña el santuario, hermanos? Que en el atrio se lleva a cabo la justificación nuestra. Justificación nuestra. El perdón de todos nuestros pecados. Hemos sido, y si no tenemos, si hemos sido perdonados, significa que no tenemos pecado. Y si no tenemos pecado, hermanos, hemos sido justificados. Justificados. Como ahora hemos sido justificados, ahora podemos entrar al lugar santo. ¿Por qué? Porque ahora somos santos. Gloria sea nuestro Dios. El pasar por estos dos muebles nos capacita a nosotros para poder entrar en el lugar santo del santuario. Gloria sea nuestro Dios. Hermanos, volviendo al asunto del bautismo y de la justificación, ¿verdad? Si a mí en algún momento nuestro Dios me hubiera preguntado, oye Pedro, ¿hay algún momento en que a ti te hubiera gustado morir? ¿Un momento en particular? Yo, seguro. ¿Y en qué momento te hubiera gustado morir? ¿O te gustaría morir? Yo digo, bueno, ese momento ya pasó. Si me hubieras dado la oportunidad, yo hubiera preferido morir justamente después que a mí me sacaron de las aguas bautismales. Ese sería el momento perfecto para morir. ¿Por qué? Porque el santuario me dice que una vez yo paso por la fuente o el lavacro, soy justificado. Al pasar por estos dos muebles, soy justificado.
perdonado totalmente, declarado justo. He nacido en una vida nueva, he resucitado. Todas las cosas son nuevas, me dice la palabra de Dios. Por lo tanto, todos mis pecados quedaron allá. Cuando yo salí de las aguas bautismales, yo y ustedes y todos, cuando salimos nuevecitos. La página está en blanco, la página de pecados está en blanco. No hay un solo pecado en nosotros. Hermanos, ese es un momento ideal para morir. Con eso garantizáramos que vamos al descanso. Cuando abrimos los ojos, vamos a estar en la primera resurrección. Lamentablemente, eso no ocurrió. Y por eso seguimos en esta vida. Por eso entonces, la mayoría de nosotros pasamos por el proceso de justificación y entonces tiene que entrar al lugar santo. ¿Por qué? Lo que pasa es que aquí se efectúa la justificación y en el lugar santo se efectúa la otra parte, la santificación. Gloria sea nuestro Dios. Gloria sea nuestro Dios. Para terminar, espero que hayan entendido esta parte. Quiero hacer la ilustración que siempre venimos haciendo con el apóstol Pablo. Ustedes saben que él pues se refiere a la vida espiritual del cristiano como una carrera. Habíamos dicho que cuando pasamos por el primer mueble, aquí, por el altar del sacrificio, significa que nos inscribimos en la carrera, ¿verdad? Lo habíamos dicho, ahí nos inscribimos en la carrera, en los cielos, y escribieron nuestros nombres. Nos dieron el carnet y nos dieron el número. En el altar del holocausto. Ahora, después de haber pasado el lavacro o la fuente, o sea, después de habernos bautizados, hermanos, nos pusimos en la meta, porque ya teníamos derecho a la carrera. Nos pusimos en la meta y ¿saben qué? Se disparó. Empezamos la carrera. Una vez pasamos por estas dos etapas, comienza nuestra carrera de cristiano. Comienza nuestra carrera espiritual. Si has pasado por esto, mi querido hermano y amigo, estamos en carrera. ¿En carrera de qué? En carrera de la vida eterna. Alabado sea nuestro Dios. Les invitamos a nuestro próximo estudio, ¿verdad? Sigue nuestros estudios en YouTube y en Facebook, redes sociales. Te invitamos a conocer la palabra de Dios, escudriñando las Escrituras, en nuestro ministerio. Escrito está Lucas 4.8. Así que con esto nos vamos despidiendo hasta el próximo estudio. Que nuestro Dios nos continúe bendiciendo a todos y cada uno de nosotros.